Hola Luis, buenas tardes. Saludos también a Ángela y a toda nuestra audiencia. Efectivamente, como bien comentabas aquí, la expectativa y el optimismo es por lo que está en juego, ¿no? Y lo que está en juego es precisamente este continuismo, pero intentar ampliar la presencia de este pacto histórico, como bien señalabas, el partido del gobierno de Gustavo Petro, tanto en el Senado, donde en esta legislatura que se cierra era de en torno al 20%, como en la Cámara de Representantes, donde era de en torno al 10%. Y precisamente elevar esta presencia para facilitar una eventual gobernabilidad de un gabinete presidencial liderado por Iván Cepeda, ¿no? El candidato presidencial de este pacto histórico y el candidato que cuenta con mayor intención de voto según las últimas encuestas. Y hablamos de candidato presidencial ya directamente porque Iván Cepeda no se ha presentado a ninguna de las consultas interpartidistas que se han celebrado en esta jornada, sino que va a ir directamente a esta primera vuelta. En su caso, por un tema político-administrativo, depende de a quién le preguntes, no ha podido participar en esta encuesta, en esta consulta del Frente de Izquierdas, a diferencia de otros candidatos como por ejemplo Abelardo de la Espriella, de extrema derecha, que no ha participado por una razón ya de estrategia política, siendo él en su caso también un candidato con mucha intención de voto de cara a las presidenciales. Y si bien las presidenciales en el proceso electoral colombiano son las que centran gran parte de la atención, y las legislativas, para dar unas cifras, en las últimas dos citas, en 2022 o en 2018, no alcanzaron una participación ni siquiera del 50%. Esto puede cambiar, dado que esta legislatura ha sido un ejemplo de cómo un proyecto, en este caso rupturista, de izquierda, ¿no? del gobierno de Gustavo Petro, no ha podido aplicar la mayoría de sus proyectos de reformas sociales precisamente por la falta de avales en el Congreso, esta falta de mayorías que las impulsara en el legislativo, por lo que esto ha evidenciado a ojos de gran parte de la población la importancia, ¿no? del Congreso de la República. Tal y como hemos hablado con muchos ciudadanos en esta jornada o en estos 4 años de gobierno, algunos consideran que el Congreso no ha dejado gobernar a Gustavo Petro, otros que el gobierno de Gustavo Petro no ha sabido alcanzar los consensos necesarios en un Congreso muy fragmentado. Rosa Pérez Macebos, muchísimas gracias por ofrecernos detalles desde la sede del Pacto Histórico en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Durante los últimos años, uno de los principales partidos de oposición de derecha ha sido el Centro Democrático. Además de los aspirantes al Senado y la Cámara de Representantes, tiene la vista puesta en la consulta interpartidista, donde interviene su abanderada Paloma Valencia. Para conocer detalles, contactaremos con Ángela Gómez Galeano, quien está en la sede de campaña de este partido, a quien saludo y le consulto a esta hora de la tarde. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada electoral y las sensaciones que se palpan desde el Centro Democrático? Hola Luis, pues es un gusto y sí, efectivamente, como decía Rosa, como decías tú, ya cerraron las urnas, ya se empiezan a aglutinar aquí las y los seguidores del Centro Democrático y de Paloma Valencia, que según las encuestas sería una de las favoritas para tener la victoria en una de las 3 consultas interpartidistas que se han desarrollado hoy en Colombia. Paloma, pero además no necesita solamente ganar esta consulta, sino ganarla con una gran cantidad de votos para consolidarse como candidata frente a quien sería su contentor principal, Iván Cepeda, que ha sido el llamado a ser el continuista después del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. Así que están aquí muy atentos esperando resultados, muy confiados, diría yo, de acuerdo al ambiente que se vive aquí en la sede de campaña, mientras que si hablamos de las elecciones más generales de Congreso, pues también se espera que el Centro Democrático sea uno de los partidos más votados en esta jornada, y pues esto es fundamental para la gobernabilidad, porque como ya hemos dicho en France 24, pese a que normalmente se le da más importancia a la elección de presidente, en este sistema presidencialista es muy importante también la elección del legislativo, que son finalmente los representantes que van a dar pie a la gobernanza y a las leyes. Ahora, respecto a los incidentes que se han presentado el día de hoy, las autoridades han hablado de más de 900 de ellos, la mayoría por presunto intento de compra de votos, al menos en un 80%, y bueno, eso es lo que se sabe aquí, Luis. Ángela, y precisamente sobre esta última afirmación que hacías, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Hay algún tipo de reacción
por la detención del candidato a la Cámara por el Centro Democrático, Víctor Hugo Moreno Bandeira, quien estuvo involucrado en un presunto caso de compra de votos. Sí, efectivamente el Centro Democrático emitió un comunicado sobre Víctor Hugo Moreno dando el aval o diciendo que las autoridades deben realizar con celeridad todas las investigaciones pertinentes y por eso mismo suspendieron temporalmente al candidato en tanto no se sepa exactamente qué fue lo que pasó cuando lo capturan a él cerca de la ciudad de Leticia con una bolsa con casi 20 millones de pesos en efectivo, bolsa de la que intentó deshacerse cuando iba a ser capturado y con la que además presuntamente habría intentado sobornar a los agentes de policía. Así que pues este es un hecho más, pero también hay que aclarar que no es el único porque con corte al 6 de marzo ya el Ministerio de Defensa había denunciado al menos 20 eventos en los que se intentó o se capturó a una serie de personas por tener grandes cantidades de dinero. Hay al menos 28 arrestados y pues todo esto en esfuerzos de las autoridades por evitar sucesos de compra de votos. Ángela